El proyecto de ley de reforma estatutaria a la educación quedó formalmente hundido hoy. Ya el proyecto no será puesto en el orden del día de este jueves, que es el último día que queda de sesiones. Por tarde mañana debía haber surtido su último y cuarto debate. La primera en advertir que el proyecto de ley de reforma estatutaria a la ley de educación está hundido fue la vicepresidenta del Senado y ponente de esa iniciativa, María José Pizarro. Es una estrategia profundamente irresponsable e incluso irrespetuosa con otras bancadas, más allá de las diferencias con el gobierno. Aquí se hundieron propuestas trascendentales para el país como la declaratoria del derecho fundamental a la educación. Lo propusieron los ponentes Paloma Valencia del Centro Democrático y David Luna de Cambio Radical. El gobierno, ocultando sus propias intenciones, pues la presentó, concertó con la oposición y después reversó para generar un conflicto con FECODE que terminó hundiéndolo. Yo creo que es muy triste para el país terminar más preocupados por las exigencias de un sindicato que por la calidad de la educación que reciben los niños colombianos, que como digo, pierden las pruebas PISA, pero además no logran cambiar su vida a través de la educación. Si este país hace un esfuerzo pagando la educación, esa educación debiera ser la puerta de las oportunidades y hoy no lo es. Y en la tarde el puntillazo final lo dio el presidente del Senado, Iván Name. Dijo que por acuerdo en la mesa directiva, esa iniciativa no será incluida en el orden del día de este jueves, último día de sesiones ordinarias del Congreso. No ha habido consensos hasta ahora para ser incluida en el orden del día de mañana. Los profesores dijeron que de todas formas estarán en la Plaza de Bolívar este jueves para presionar cualquier jugada de último momento que reviva un proyecto que fue roto en un acuerdo que había hecho el gobierno Petro con los partidos de oposición independientes en el Congreso y que no le gustó a FECODE. La fiscal general Luz Adriana Camargo propuso que las personas implicadas en violencia intrafamiliar puedan acceder a principios de oportunidad para que lleguen a acuerdos y así se evite que las agresiones escalen y terminen en feminicidios. La fiscal general acudió ante la Comisión de la Mujer del Congreso para hacer un diagnóstico sobre los casos de violencia de género. Ante los congresistas, la funcionaria dijo que una de las estrategias de la Fiscalía para atender los procesos será otorgar acuerdos a los agresores de violencia intrafamiliar para que dichos casos no escalen a feminicidios. Las mujeres que acuden a denunciar escenarios de violencia intrafamiliar no necesariamente quieren que su compañero o su esposo sea privado de la libertad y sea condenado, quieren una solución para la situación conflictiva que viven. La fiscal dijo que será una revisión periódica a la conducta de los agresores con el fin de que no se acerquen a las víctimas y cumplan sus compromisos ante la justicia. Las formas de violencia son violencias leves que no queremos que escalen hacia violencias graves que pueden concluir en un feminicidio. Lo que estamos haciendo ahí es aplicando principios de oportunidad con temporales, no definitivos. La fiscal también explicó que los casos de asesinatos de mujeres serán analizados en primera instancia como feminicidios. Es un tema de la mayor, que está priorizado en nuestra agenda, del mayor interés de la Fiscalía. Nosotros sabemos que efectivamente enfrentamos una violencia feminicida muy grave. La Fiscalía analiza más de 183.000 casos de violencia de género, entre los que se incluyen violencia sexual, intrafamiliar y feminicidios. De esos procesos solo hay condenas en 1.047 casos, es decir, en menos del 1%. En medio de un encuentro con comunidades campesinas, el presidente Gustavo Petro dijo que el acuerdo de paz logrado con las FARC está hecho trizas. El presidente Petro manifestó nuevamente su preocupación por el poco avance e implementación en el cumplimiento del acuerdo firmado en 2016 y aseguró que este está destruido. El acuerdo de paz está hecho trizas. Esa es la realidad. El acuerdo de paz lo hicieron trizas. Y por eso tenemos una nueva violencia. Ahora, no se trata de llorar sobre lo que ya pasó, sino de ver qué hacemos hacia adelante. El presidente agregó que la Procuraduría ha obstaculizado la compra de tierras en su esfuerzo para cumplir con la reforma agraria. Los funcionarios de la Procuraduría aquí en la Quinta con Jiménez, ahí por ahí, diciendo que no se puede comprar tierra con agua. No, en el fondo están queriendo impedir que la Agencia Nacional de Tierras haga la reforma agraria. Finalmente, el presidente invitó a las extintas FARC a evaluar los avances de los acuerdos firmados en 2016 y presentar ante las Naciones Unidas una declaración conjunta del estado real del acuerdo de paz.
La Corte Suprema de Justicia recibió nuevas pruebas de presunta corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Las entregó el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga. El secretario de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, sostuvo una reunión con los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Héctor Alarcón y Francisco Farfán. Dijo que les entregó pruebas que su despacho recibió en los últimos días sobre la corrupción en la Unidad de Riesgo y otros hechos como dineros de las regalías, OCAT, Paz y Salud. Vinimos a seguir compartiendo elementos de contexto sobre algunas denuncias que han llegado a la Secretaría de Transparencia para que ellos tengan a bien avanzar o no en algunas investigaciones que se juntan con reportes que han llegado a la Secretaría de Transparencia sobre casos de corrupción. El funcionario habló sobre la necesidad de trabajar articuladamente en hechos de corrupción. Poner a articular a todos los poderes públicos para ir a fondo en esclarecer los hechos relacionados con el mal manejo de los recursos públicos, y en eso estamos. Aquí estamos para articular, para generar puentes, para dialogar, porque eso es lo que necesita el país. Hidárraga fue quien denunció en febrero los hechos de corrupción de la Unidad de Riesgo. Recordó que el abogado de Olmedo López pidió que fuera separado de la mesa anticorrupción de la Presidencia y esa solicitud fue negada. El presidente Gustavo Petro culpó a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe por los bajos resultados académicos de los estudiantes en el país. Esto tras conocer los resultados de las pruebas PISA que ubicaron a Colombia en los últimos puestos en la clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ha causado controversia la contratación que hizo el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, de 100 hombres para brindar seguridad en las calles de la capital de Sucre. El gobierno nacional ordenó el desmonte del Frente de Seguridad con el argumento de que esto devuelve al país a la época del paramilitarismo. Ante la polémica por contratar un frente de seguridad compuesto por 100 hombres, en su mayoría militares en retiro, quienes andan armados, vestidos de negro y en motos, el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, explicó. Satanizar a las empresas de vigilancia a nivel país, yo creo que terminaríamos, cuando llegamos a un centro comercial y encontramos un vigilante, entonces debemos sentirnos seguros o inseguros. Cuando llegamos a la sede de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía, incluso la Fiscalía General tiene servicios de vigilancia privada en la puerta. A lo que el ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez, le ordenó. La alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este frente de seguridad que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos. El alcalde ha expresado que se trata de seguridad privada contratada por la alcaldía para cuidar calles, parques donde no hace presencia la policía. Que revisemos dentro del Estado Social de Derecho. Dentro del Estado Social de Derecho estamos dentro de la legalidad. Y si el Estado Social de Derecho dice que es la legalidad, tenemos que seguir actuando en legalidad. En las calles de Sincelejo, en el departamento de Sucre, este es el panorama. Un frente de seguridad trabajando al servicio de la alcaldía. En el lanzamiento estuvo el propio comandante de la policía de esa zona del país, quien apoyó la iniciativa. Ministro y alcalde se reunirían para llegar a un acuerdo sobre la situación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó las observaciones preliminares de su visita a Colombia con el objetivo de observar la situación de derechos humanos en el país. Esto con énfasis especial en la seguridad ciudadana, los impactos diferenciados de la violencia y la implementación del acuerdo de paz. Según el informe, Colombia es un país caracterizado por la extrema desigualdad, la discriminación y la pobreza. Estos factores se encuentran en las raíces del conflicto armado y en general en las diferentes manifestaciones de la violencia, debido a la débil o inexistente presencia del Estado, particularmente en regiones donde predominan los pueblos indígenas, comunidades campesinas y personas afrodescendientes, lo que ha permitido una reconfiguración del conflicto armado, expandiendo y fortaleciendo sus posiciones con el objeto de controlar los territorios y economías ilícitas, principalmente el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó.
En Colombia se ha consolidado una cultura de la violencia como consecuencia del largo conflicto armado que ha afectado a sucesivas generaciones desde hace 65 años. La normalización de la violencia conlleva a que se acuda a ella, inclusive como un medio ordinario de resolución de conflictos. Un nuevo hostigamiento hoy en Jamundí, municipio del Valle del Cauca. Hombres armados dispararon por varios minutos contra la estación de policía de Los Robles. El ejército y la policía respondieron el ataque y reportaron que los hechos no dejaron víctimas. Las autoridades en Antioquia señalaron a la guerrilla del ELN de secuestrar a 2 ciudadanos. Según la investigación, los 2 hombres fueron citados por el ELN en zona rural del sur de Bolívar. Ellos son Juan Carlos Jiménez Moreno, integrante de la Junta de Acción Comunal y líder social de la vereda Lejanías del corregimiento Carrizal de Remedios, y Armando de Jesús Barroso Erazo, habitante del municipio. Que fueron citadas allí por el ELN para que den cuenta de algunos temas o de algunas situaciones que los tachan como informantes del Clan del Golfo. Desde el día sábado desaparecieron y hasta el momento digamos que no se sabe en qué circunstancias se encuentran, dónde se encuentran, cuál es su estado. El secretario de Seguridad de Antioquia, general en retiro Luis Eduardo Martínez, dijo que por ahora no hay denuncia oficial, tampoco hay exigencias económicas a sus familias y calificó la doble retención como una violación del cese al fuego. La Comisión Primera de la Cámara aprobó un proyecto de ley para garantizar que los pequeños campesinos cultivadores de coca no sean procesados por narcotráfico. Un proyecto de ley busca que los pequeños cultivadores de coca no sean procesados por narcotráfico. Un pequeño cultivador es un campesino que subsiste del cultivo de la coca, por ejemplo, si hablamos del cultivo de la coca. Hoy quedó en el proyecto que el pequeño cultivador se determina por determinar la subsistencia, pero además el área cultivada. Ante el riesgo de narcos colados, los impulsores de la ley dicen que hay blindaje para evitar las jugadas jurídicas. Es para pequeños cultivadores que además se acojan a los programas de sustitución, ¿sí? Los programas de sustitución son compromisos entre el cultivador y el Estado. El proyecto pasó su primer debate en la Comisión Primera y seguirá su tránsito en la plenaria de la Cámara. La empresa de Acueducto de Bogotá informó sobre cambios en el color del agua en gran parte de la ciudad debido a un aumento de la presión en la línea Tibitoc. En los próximos 15 días se empezarán a evidenciar estos cambios en la mayoría de viviendas, especialmente del occidente de la ciudad y los municipios aledaños. La Comisión Primera de la Cámara aprobó la creación de Ecominerales, una empresa estatal para la comercialización de minerales. La creación de Ecominerales, la primera empresa estatal minera, pasó el examen de la Cámara de Representantes y llegará a la plenaria para su análisis en la próxima legislatura. Buscamos es que la empresa colombiana de minerales pueda constituirse en un eslabón que permita llevar legalidad. El ministro de Minas explicó que funcionaría como Ecopetrol. Es una empresa industrial del Estado, tendrá las posibilidades de la comercialización, el aprovechamiento de minerales y tendrá un gobierno corporativo, tendrá una junta directiva, todo eso está ahí determinado. Los ponentes de la iniciativa garantizan que habrá igualdad de condiciones con las empresas mineras. La creación de la empresa Ecominerales no plantea la posibilidad de que haya un monopolio por parte del Estado. Lo que hará esta empresa es competir en las mismas condiciones de todas las empresas privadas, nos ayudará a organizar la pequeña y mediana minería en Colombia y por supuesto nos ayudará a resolver temas de conflicto armado en algunos territorios. El proyecto de ley será analizado en segundo debate en la próxima legislatura. Al menos 12.000 profesores marcharon hoy por las calles de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar en rechazo al proyecto de ley que pretendía reformar la educación. Desde las horas de la mañana, miles de maestros se reunieron en diferentes puntos de la ciudad para finalmente congregar una gigantesca manifestación que se dio cita en el centro de Bogotá para llegar en masa a la Plaza de Bolívar. Los profesores, que vinieron desde todos los rincones del país, aseguran que su protesta era en defensa de la educación pública. No podemos permitir que los recursos públicos se vayan para los sectores privados. La defensa es esa, que los recursos públicos vayan para
las escuelas públicas, para las universidades públicas. Nuestras escuelas están que se caen a pedazos. Una vez llegaron a la Plaza de Bolívar, los manifestantes realizaron arengas frente a una tarima hasta que la lluvia hizo presencia y se enteraron de la noticia que salía del Congreso. Se había hundido el proyecto de ley de reforma a la educación, hechos que persuadieron a gran parte de los manifestantes a irse del lugar. Fue un esfuerzo grande, fueron 8 días de movilizaciones, de debates, de exigencia, donde el magisterio se unió en torno a no permitir que se privatizara la educación. Entonces es la lucha en unidad de todo FECODE. La manifestación transcurrió de manera pacífica y no se registraron mayores traumatismos a la movilidad. La Corte Suprema de Justicia resolvió quién debe estudiar las quejas del abogado del expresidente Álvaro Uribe en el caso de presunta manipulación de testigos. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento de 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá en el caso de presunta manipulación de testigos. El tribunal deberá entonces designar otros magistrados para estudiar una queja que interpuso el abogado Jaime Granados a la juez Sandra Heredia por negar la nulidad del proceso. La Personería de Cali denunció malos tratos a algunos pacientes que permanecen en un centro de rehabilitación. Después de conocerse estas crudas imágenes de los internos del Centro de Rehabilitación para Personas con Problemas de Adicción Camino Real, ubicado en zona rural de Cali, encadenados y gritando los sufrimientos vividos en este lugar. Le pegan a la gente, hermano. Mire como yo soy un soldado profesional de 8 años de guerra, ya como me tenían allá dentro de las cadenas, vea. Me están matando a mero golpe porque te hablaba con derechos humanos. Allá mataron a una mujer a punta de electricidad, de golpe y la ahorcaron. Fundación Camino Real le llama miedo. El personero de Cali denunció estas torturas vividas por estas personas ante la Fiscalía y solicitó una pronta intervención a este lugar para evitar alteraciones en las pruebas. Ese maltrato tiene que ser investigado y sobre todo establecer los responsables para que el rigor de la ley se aplique sobre ellos. El personero agregó que adelantarán un censo de estos espacios que están funcionando en Cali para la rehabilitación de personas con problemas de adicciones y adelantar visitas para inspeccionar las condiciones en las que están las personas que se encuentran internadas en estos lugares y garantizar que se les respeten los derechos humanos. La directora de Gestión de Impuestos de la DIAN, Cecilia Rico, anunció el inicio de las jornadas de acuerdo de pago con más de 1.500 contribuyentes que mantienen obligaciones tributarias pendientes. De esta manera se realizó una nueva jornada de gestión con los morosos de la entidad. Esta vez, en conjunto con la Fiscalía General, se citó a 1.500 contribuyentes en la capital del país que han sido denunciados por el delito de omisión como agente retenedor. Las deudas son por concepto de retención a la fuente, IVA e Impuesto Nacional al Consumo, que suman 1.2 billones de pesos. Se busca acuerdos de pago para evitar sanciones penales. La única manera de interrumpir el proceso penal que ya se inicia cuando la DIAN hace la denuncia es pagar, llevar los recibos de pago y la constancia de la DIAN de que está al día por la totalidad de sus obligaciones. En todo el país la cifra supera los 230.000 contribuyentes que le deben a la entidad más de 9,3 billones de pesos. De estas jornadas los deudores podrán conocer los pormenores de su proceso penal, las alternativas para ponerse al día y resolver su situación jurídica. La invitación es a que se pongan al día antes de iniciar un proceso. Con las jornadas de gestión, la DIAN espera mejorar las cifras de recaudo del presente año. El comercio anunció unas jornadas especiales para reactivar las ventas. Las denominaron Primatón. Con el objetivo de reanimar el comercio, el gremio lanzó la Primatón, jornada que busca la reactivación del sector que en mayo arrojó cifras negativas. Esta jornada consiste en descuentos del 40 al 80% en diferentes productos. A la fecha, más de 200 marcas han aceptado la invitación de FENALCO para vincularse a la iniciativa que se desarrollará del 28 al 30 de junio. Que le dé la oportunidad a los colombianos de poder comprar, como en aquellos días sin IVA, productos con grandes descuentos, con promociones especiales. El dirigente señaló que estos descuentos masivos se darán a costa de las utilidades y así rotar inventarios. Por su parte, el director de la Policía General, William Salamanca, reveló que el subdirector de la institución, general Nicolás Zapata, se desplazará a Sincelejo para evaluar los frentes de seguridad. Para atender la orden del ministro de Defensa, Iván Velázquez, el director nacional de la Policía, el general William René Salamanca, designó para que viajara a Sincelejo a atender el tema del Frente de Seguridad creado por el alcalde local, Yair Acuña, al subdirector de la institución, el general Nicolás Zapata. Sobre eso hay que tener una prudencia con cada decisión que se tome.
Yo entiendo que cada mandatario tiene el propósito de velar por la seguridad de sus conciudadanos, bienvenido, pero cada paso que se dé en este tema hay que saberlo medir, mirar bien las normas y eso viaja el subdirector general de la policía, Sincelejo. Espera el director de la policía el informe del subdirector para saber qué hacer con ese frente de seguridad que no le gusta al gobierno del presidente Gustavo Petro. Que privados mantengan la seguridad en Sincelejo. El contralor Carlos Hernán Rodríguez hará equipo con la Fiscalía y la Procuraduría para la lucha contra la corrupción. Dice que la meta es evitar la pérdida de recursos por más de 10 billones de pesos. El reciente contralor posesionado por segunda vez, Carlos Hernán Rodríguez, habló de la necesidad de trabajar en conjunto con la Procuraduría y la Fiscalía para fortalecer las investigaciones por hechos de corrupción y evitar detrimento patrimonial al Estado. Con la Procuraduría y con la Fiscalía hay que trabajar necesariamente de manera armónica, porque me parece que lo que más reclama el ciudadano es que no haya impunidad, y que no haya impunidad depende y responde de un principio de colaboración armónica entre estos organismos de control y la Fiscalía General de la Nación, que también quiero decirles, soy un convencido de esto, el organismo de control y la Fiscalía no son organismos de oposición. El contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo que su meta en el tiempo en el que esté en la entidad es evitar un detrimento patrimonial de cerca de 10 billones de pesos. Que esta Contraloría durante esta administración ha recuperado y ha evitado el detrimento patrimonial de 10 billones de pesos. Y me estoy colocando como reto para los próximos otros 2 años 10 billones de pesos más. O sea, decir una Contraloría que le recuperó al Estado 20 billones de pesos. Dijo que actualmente tienen embargos por una cifra cercana a los 4 billones de pesos. En un debate de control político por la situación de orden público, el Centro Democrático y el Pacto Histórico controvirtieron por las cifras de criminalidad durante lo que va del gobierno Petro. Por tercer día consecutivo, a la oposición le correspondió adelantar debates de control político en el Senado de la República. Cuestionaron y culparon al gobierno Petro de ser el responsable del aumento en los índices de criminalidad en todo el país. Son ustedes los que llegaron hoy al poder, aliados con narcos, con clanes, con combos llenos de patrones, a los que les ofrecen impunidad y dádivas. Ustedes no quieren escuchar, senadores, ni las cifras les importa. No les importa que en este gobierno se esté protegiendo a los líderes. A nombre del gobierno estuvieron los viceministros del Interior y de Defensa. La Corte Constitucional entregó a la Arquidiócesis de Bogotá el crucifijo que estuvo en su sala plena por 25 años. La entrega la hizo el presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, junto con los magistrados en sala plena. Desde julio de 1999 estuvo ese crucifijo en la sala. Al término de la cumbre de empresarios en Cartagena, el Banco Mundial propuso al gobierno tomar decisiones políticas adecuadas y mantener un diálogo constante con todos los sectores. Tomar decisiones políticas adecuadas y aprovechar el capital humano son los 2 mensajes claves entregados por el Banco Mundial durante la clausura del Congreso Empresarial Alianza por Iberoamérica desarrollado en Cartagena. Pero yo lo que le estoy instando a los países a que tomen conciencia de estas enormes oportunidades. Se necesita un ambiente de política sano y estable para traer esta inversión, para que genere empleo, y los gobiernos digo que tienen que dedicarse no solamente a mantener un ambiente sano, sino a invertir en la educación de los jóvenes y de los niños. En ese sentido, los empresarios acordaron varios compromisos con el objetivo de recuperar la confianza para la inversión. Nos hemos comprometido a ser un elemento de diálogo con los gobiernos, porque eso es imprescindible, ¿no? El diálogo constante con los gobiernos que nos ayude a que las políticas que se hacen con el objetivo de impactar en positivo en la población sean las que de verdad son las adecuadas para que fluya esa inversión. Finalmente se puso sobre la mesa la importancia de crear alianzas público-privadas que permitan el crecimiento de la región. Ecuador sufrió un apagón nacional por fallas en el sistema de transmisión eléctrica. En varias zonas del país aún no han podido restablecer el servicio. El ministro de Energía de Ecuador, Roberto Luque, informó este miércoles que el conjunto del país se enfrenta a cortes en el suministro de luz debido a una falla en la línea de transmisión que ha provocado una desconexión en cascada.
El reporte inmediato que nos llegó de SENACE es que existe una falla en la línea de transmisión que ocasionó una desconexión en cascada, por lo que no hay servicio energético a escala nacional. La situación es tal que la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito informó que la falta de electricidad afecta a más de 1 millar de semáforos, por lo que más de 500 agentes de tránsito han sido desplegados en la ciudad para dirigir el tráfico. En abril, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró una emergencia energética y anunció planes de cortes de electricidad, ya que el país sudamericano ha afrontado dificultades por una sequía que impacta la generación de energía hidroeléctrica. El mandatario de Argentina, Javier Milei, nuevamente arremetió contra el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien tachó de cobarde. En medio de una entrevista televisiva, el mandatario argentino Javier Milei arremetió contra el jefe ejecutivo español Pedro Sánchez, del que dijo que es un cobarde. El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme. ¿Quién es el cobarde? Sánchez. Arrancó con del transporte y después, como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme, para después tildarme de misógino. Milei agregó que en materia de libertad de expresión, Sánchez está aplicando el mismo modelo que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. La Procuraduría pidió a la Fiscalía investigar a funcionarios de la Agencia de Tierras presuntamente vinculados en irregularidades en la compra de tierras para la reforma agraria. El procurador delegado para asuntos ambientales, Gustavo Guerrero, dijo que estarían en riesgo aproximadamente 136.000 millones de pesos por la compra, al parecer irregular, de tierras para la reforma agraria. Se trata de un informe que alerta de estas irregularidades. Se identificaron predios que probablemente no tienen la aptitud para actividades agropecuarias, por ejemplo, predios con restricciones ambientales. Guerrero habló de anticipos ilegales. Hay una situación que es muy preocupante y es que se hicieron desembolsos de anticipos cuando la ley no prevé esta situación. Hay además una baja ejecución realmente de todos los recursos destinados a compra de tierras en 2023. El procurador compulsó copias para que se investigue penal, fiscal y disciplinariamente. Fundamentalmente la Agencia Nacional de Tierras, que es el operador de estos procesos de compra de tierras. Y ese debate sobre el orden público terminó en un verdadero agarrón por un dolor de muela que le dio a la viceministra de Defensa, Daniela Gómez, que la hizo abandonar la plenaria del Senado. El debate sobre situación de orden público, la bancada del Centro Democrático se quejó porque la viceministra de Defensa se había ausentado. Exigió su retorno al recinto del Senado. La vicepresidenta de la corporación dijo que estaba enferma. Parece que la humanidad no les entra en la cabeza ni en el corazón. Muy bien. Vinieron las réplicas por el tono elevado. Que la señora vicepresidente nos había tratado de animales. Válido, nosotros somos unos animales racionales. Lo que yo censuro es que nos haya tratado de brutos. Lo lógico es que si la señora viceministra está enferma, pues pida la palabra, deje una constancia. He visto un enfrentamiento entre unas bancadas y otras que le hace daño a la institución y le hace daño a la opinión pública que nos está viendo al otro lado. Fue tanta la controversia que la viceministra tuvo que regresar al Senado a explicar qué le había pasado. Gracias, presidente. No, decirles que se me acaba de quebrar una muela, iba de urgencias para el hospital militar a ver si me la pueden reconstruir, pero aquí estoy, los voy a oír. Espero puedan terminar. De verdad tengo demasiado dolor. Este dolor de muela causó una verdadera pelotera entre las bancadas del Pacto Histórico, Cambio Radical y el Centro Democrático. Las muertes en accidentes de tránsito bajaron en Colombia luego de 4 años con tendencia al alza. Este miércoles la Agencia Nacional de Seguridad Vial dio a conocer el balance de siniestralidad entre enero y mayo de este año. 3.294 muertes presentadas, 19 menos que en el mismo periodo del año anterior. Pues es una buena noticia que el número de muertes está reduciéndose en 0.57% en este año con respecto al año anterior, pero todavía hay muchísimo trabajo que hacer para que esas reducciones se mantengan en el tiempo y sean significativas. El usuario de motocicletas sigue siendo el que más muere en las vías, 1.984 muertes este año frente a 2.073 del año pasado.
Hay reducciones en dos actores muy vulnerables que son los motociclistas y los ciclistas, pero hay aumentos en el número de peatones atropellados y hay aumentos en los ocupantes de vehículos particulares. No se veía un acumulado a la baja en la siniestralidad en el país desde la pandemia del coronavirus. Alcaldes de ciudades capitales pidieron al gobierno una reforma fiscal para que los recursos lleguen a las regiones y así disminuir la centralización. Alcaldes de las ciudades capitales del país participaron del panel Alcaldes para una Nueva Colombia durante el Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, donde plantearon la necesidad de hacer una nueva reforma fiscal que le permita una mayor participación a las regiones. Esto es un tema que se debe evaluar y es una reforma fiscal para darle más autonomía, más recursos a las regiones, para que en verdad podamos invertir la plata de los colombianos, en la ciudadanía. Que vemos mayor centralismo, que vemos una dependencia inmensa desde las regiones frente al gobierno central, que la tal promesa de descentralización nunca llegó, todo lo contrario, hoy hay más centralismo que en cualquier otro momento en la historia de Colombia. Y lo que nosotros necesitamos ahora es certezas. Los alcaldes hablaron de los efectos que ya comienzan a sentir tras el recorte presupuestal hecho por el gobierno nacional. Más de 700 emergencias se reportaron en el país por la temporada de lluvias. Hay 55.000 familias afectadas. Las autoridades esperan un aumento de las precipitaciones en el segundo semestre de este año. Más de 55.000 personas afectadas deja la primera temporada de lluvias en el país. Es realmente preocupante. Hace poco veíamos graves afectaciones en Antioquia, en Huila, también en Putumayo, en Tolima, bueno, pues básicamente en Chocó. Una solución definitiva es ordenar el territorio y eso implica reubicar a las personas, pero los reasentamientos son difíciles. Son difíciles por muchos factores, pero nosotros estamos intentando hacerlo bien. Y eso pasa, por supuesto, por llegar a soluciones que se dialoguen con la comunidad, que no sean imposiciones, pero sobre todo que permitan que las personas que hoy viven en esos lugares de riesgo accedan a mejores lugares para vivir. Se espera que con la llegada del fenómeno de la Niña, el número de emergencias aumente. Los pronósticos del IDEAM hablan de un fenómeno de la Niña probablemente tan fuerte como los que vimos hace poco más de una década, pues que dejaron centenares de miles de familias afectadas en el país. Así que tenemos que prepararnos para eso, tenemos que prepararnos para lo peor, que ojalá no suceda. A la fecha son 700 emergencias las presentadas en más de 400 municipios. La próxima semana se vence el plazo para que todos los departamentos presenten el plan de respuesta a ese fenómeno climático. El gobierno hizo pública la lista de negociadores con las disidencias de la segunda Marquetalia al mando de alias Iván Márquez. Esta es la resolución del gobierno nacional que revela el equipo negociador, quien estará junto a Armando Noboa en el proceso de paz con la guerrilla de la segunda Marquetalia de Iván Márquez y que iniciará formalmente el próximo 24 de junio en Caracas, Venezuela. Tulio Gómez, propietario de la América de Cali, hará parte de la mesa de conversaciones en calidad de miembro de apoyo de la delegación del gobierno. También serán negociadores el coronel del ejército Jaime Joaquín Ariza, la académica y columnista Gloria Arias Nieto, la abogada María Camila Moreno y Gabriel Bustamante, caucano y actual subdirector de la Unidad de Restitución de Tierras. También estará como negociador del gobierno nacional el exgobernador de Nariño y excongresista Parmenio Cuellar. También habrá en la delegación un comité consultivo técnico que asesorará y brindará apoyo a los negociadores. Y a nombre del secretario general vamos a estar acompañando ese espacio que esperamos pues avance de manera ojalá expedita. En este hará presencia el ex jefe de las FARC, Joaquín Gómez. Las autoridades investigan el hurto de 8 motocicletas de alta gama en un concesionario de vehículos ubicado en el norte de Bogotá. Los sujetos llegaron a las 3:40 de la mañana en 2 camionetas con platón. Con una varilla rompieron la puerta en vidrio de la entrada y en cuestión de 2 minutos subieron las motocicletas a los carros en los que llegaron y huyeron por la carrera 19. Fueron 6 vehículos, 6 motocicletas de modalidad enduro, pit bike y 2 bicicletas electroasistidas. Está alrededor de los 90 millones de pesos, supera los 90 millones de pesos las pérdidas. La alarma que tenía el concesionario no funcionó y una vendedora informal fue quien notificó a la policía al percatarse del saqueo del establecimiento. Lo que a nosotros nos aterra es que encima de una camioneta se van
5 vehículos, 5 motocicletas con 2 personas encima por plena 127. La policía de Bogotá adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes. La Comisión Tercera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto que fija topes para las alzas en el impuesto predial. Después de varias sesiones, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca poner techos a los incrementos del impuesto predial en el país. Se establece un rango entre el 30 y el 200% como referente, el cual se aplicará una vez se tenga la actualización catastral del territorio nacional. Los valores dependerán de cada municipio y sus consejos municipales. Buscamos regular una implementación progresiva de la actualización catastral, de manera que no golpee los bolsillos de los colombianos. La funcionaria aclaró que el proyecto evita cobros exagerados o extralimitaciones de los gobernantes en el cobro de este impuesto. Asimismo, se regula a que predios paguen sus valores reales, bien sea por modificaciones en su estructura o por cambio en su actividad económica. Solamente hasta el 19% de los municipios se acerca a un valor catastral más o menos acorde. Del resto, tenemos una desactualización catastral enorme, pero además de eso, la brecha entre el valor catastral de los inmuebles y el valor real es atroz. El proyecto pasa a consideración de la plenaria de la Cámara ya en segundo semestre del año. El rey Felipe VI de España cumplió el 10º aniversario de su proclamación. España conmemoró el 10º aniversario del ascenso al trono del rey Felipe VI, una década en la que ha afrontado la tarea de recuperar la institución tras las normas de su padre Juan Carlos. A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y moral. Desde sus primeros meses como monarca, Felipe VI ha estado afectado por las supuestas irregularidades fiscales de su padre, por la investigación y posterior condena a su cuñado Iñaki Urdangarín y por los rumores de una posible infidelidad por parte de su esposa, la reina Leticia. Este último problema ha llevado a especular acerca de un divorcio en la monarquía. A pesar de ello, este miércoles el rey le agradeció a la reina por su apoyo en esta década. Todo este tiempo he contado con el gran apoyo de la reina. Con voluntad, dedicación y sensibilidad, su actividad institucional ha contribuido enormemente a dar visibilidad y atención a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables. Personas cercanas a la monarquía aseguran que el rey de España se ha sentido devastado durante los últimos meses luego de enterarse de esta supuesta infidelidad de su esposa.